5 vamos a hablar sobre patología no rectal, absceso y prolapso, estreñimiento, incontinencia fecal. ¿Ok? Listo. Bueno, el tema es un poquito extenso, ¿no? Porque son varias patologías anales, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, igual, vamos a verlo porque cada uno tiene distintas formas de manifestarse. Em, el pretest ya está en el chat. Recuerden, tienen 10 minutos para poder ir resolviéndolo. ¿Ok? Y bueno, acá tienen el índice también de los temas que vamos a ver. Hola, disculpa, a mí no me parece el pretet. A ver, lo voy a Lo volver a voy a enviar. volver. Gracias. Ujú. Ya está de nuevo el chat. ¿Lo pueden ver? Disculpa, sigue sin aparecerme. Ya, 9 minutos. Entonces te lo envío el WhatsApp.
Ok, chicos, quedan 2 minutos para cerrar el test. Ya, ok, chicos. Entonces vamos a empezar ya con el tema. No, para revisar, no, este es el índice, ¿ok? Y lo que vamos a ver es todo lo relacionado a patologías anorrectales, ¿correcto? Que están relacionadas, son distintas causas por las cuales se van a manifestar, ¿no? Pero vamos a ver que muchas están relacionadas también con, con los hábitos alimenticios, ¿correcto? Primero vamos a hablar sobre la enfermedad hemorroidal y antes de hablar de todas las patologías, vamos a recordar sobre la anatomía del ano, ¿correcto? El ano como tal tiene distintas partes, ¿no? Vemos el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, la línea pectínea o dentada, las columnas y las válvulas anales, las criptas anales y las mismas hemorroides. Ok, recuerden esto, no confundamos. Si un paciente dice, recuerden esto, si un paciente les dice, ah, sí, tengo hemorroides, ok, todos tienen hemorroides. ¿Qué pasa? Que cuando esto tiene una alteración se llama enfermedad hemorroidal, que para que no haya confusiones aquí. Primero, hablemos también de las partes de aquí del ano. No sé si le puedo dar un poco más de zoom. Y está. ¿Se ve con claridad la imagen? O sea, todo se ve bien, ¿sí? Ya. Listo, entonces, muy bien. Hablemos sobre, por ejemplo, el conducto anal, que en sí es la última parte que va a conectar el recto con el exterior. El esfínter anal interno, que es un músculo liso como tal, que mantiene la continencia. Entonces, si hay alteraciones de la continencia, vamos a pensar, ok, hay un problema con el esfínter anal interno. Así vamos pensando para poder relacionar más rápido las patologías, ¿correcto? Perdón. El esfínter anal externo, por otra parte, es el que controla la defecación, ¿correcto? O sea, la capacidad de defecar. Listo. La línea pectínea, o también denominada dentada, es la que separa la zona superior de la zona inferior, y la zona superior, que es donde vamos a tener la mucosa, y la inferior es donde tenemos la piel, ¿correcto? En este caso, esto lo separa porque marca la sensibilidad dentro del ano también. Las columnas y las válvulas anales como tal eh, son las partes del revestimiento interno, ¿correcto? Y las criptas anales son los pequeños sacos que secretan el moco para facilitar la salida de las heces, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes permiten que tengamos una salida rápida y fácil de las heces? Las criptas anales. Ahora, ¿qué pasa con las hemorroides? Como tal, recubren el canal anal, ¿correcto? Y estas son las que van a formar como unas almohadillas vasculares, ¿correcto? Eso recuérdenlo, son vasculares, tienen arteriolas, venas, etcétera, y están recubiertas por la mucosa y la submucosa. Correcto. ¿Y cuál es su función? Permitir un cierre hermético del canal anal, o sea, para que esté cerrado correctamente. Listo. O sea, en condiciones normales, esa es su función, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si se altera esto? Se alteran las hemorroides, se inflaman, va a haber un cierre inadecuado, no va a ser hermético como tal, y eso también va a alterar ¿qué? La continencia de las heces, ¿correcto?
Ahora, ¿cómo están distribuidas? Están en forma circunferencial, o sea, alrededor del canal, correcto, listo. Y pueden ser anterior derecha, posterior derecha y de ahí lateral izquierda, correcto. Y recuerden que también vamos a tener, por lo tanto, hemorroides internas y hemorroides externas, correcto. Esto de acá es lo que ocurre entonces cuando hay una alteración de las hemorroides, es lo que vamos a ver como la enfermedad hemorroidal. Como tal, estos plexos hemorroidales son los vasos sanguíneos que van a aumentar de tamaño y van a comenzar a prolapsarse. ¿Por dónde? Por el canal anal, ¿correcto? Este crecimiento va a tener una parte de también porque de mucosa y y de epitelio columnar, ¿correcto? Eso es lo que pasa ahí. Ahora, estos plexos hemorroideos pueden ser el inferior, ¿no? Eh, que da lugar a las hemorroides externas y que se localiza por debajo de la línea, ¿correcto? Aquí está, listo. Por acá. Esas son las externas, ¿listo? Ya. Y como tal, vamos a tener hemorroides externas, hemorroides internas. Las que están por arriba de la línea son las hemorroides internas. ¿Ven? Esto de acá. ¿Ven? Listo. Ahora, pueden llegar a combinarse ambas, o sea que sea un hemorroide que vaya desde aquí hasta acá, listo. Y eso es lo que nos va a dar una hemorroide mixta, ¿listo? ¿Hasta acá se está entendiendo, chicos? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados? ¿Por qué razón se van a producir estas hemorroides? Bueno, o sea, la inflamación de las hemorroides como tal, este plexo aumentado de tamaño correcto que se prolapse, lo que nos va a dar la enfermedad hemorroidal. Listo, sí, yo también me he confundido, perdónenme. Si un paciente les dice eso, recuérdalo, porque se pueden confundir, ¿no? Ahorita nomás se me pasa un poquito, disculpen. Es, ya, me preguntan, ¿tiene antecedente familiar de algo? ¿Alguna vez ha tenido en el coloquial para preguntarle al paciente hemorroides? El paciente te va a decir, sí, he tenido alguna vez. ¿Cuántas veces? Eso pueden preguntarle para ir averiguando un poco esos antecedentes. ¿Qué más deberían tener en cuenta? Estreñimiento, diarreas recurrentes, condiciones que aumentan la presión intraabdominal. ¿Qué vamos a hacer? Obesidad, hipertensión portal y lo mismo que historia familiar de enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque esto como tal predispone a la persona a tener ya enfermedad hemorroidal, hipertensión portal, aumento de la carga del volumen, correcto, y eso que va a generar que también los plexos aumenten de tamaño, correcto. La presión intraabdominal, la obesidad, el sobrepeso, colabora a esto. ¿Qué más? El estar sentado muchas horas en el baño para tratar de defecar también genera alteración de esto, ¿correcto? Eso también hay que preguntar el hábito defecatorio. ¿Cuántas horas está en el baño? Más de una hora, más de 30 minutos, ¿cuánto tiempo se demora? Mientras más tiempo colabora más al aumento de la presión que hay ahí, ¿correcto? Eh, Hasta aquí todo está claro también, chicos, ¿sí? Ya. Ahora, existen distintos tipos de hemorroides, correcto. Hay un grado para las hemorroides internas, correcto, que van del 1 al 4, y las hemorroides externas son las que se pueden clasificar en simples y trombosadas. Ay, casi como una letra. Ok, listo. Primero, las hemorroides internas como tal se van a clasificar en 4 grados, del grado 1 al grado 4. Eso no se olvide porque eso sí les van a consultar. Igual lo van a tener que identificar correctamente en la consulta. Las de grado 1 son las que sangran, pero no salen del ano, ¿correcto? Listo. O sea, a la luz va a haber un sangrado y va a haber que ese sangrado es rectorragia, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Las de segundo grado, por el otro lado, son las que salen al evacuar, pero regresan solas. Eso no se olviden, por favor, regresar solas, ¿correcto? Porque eso es lo que va a marcar una diferencia de aquí en adelante. En la tercera, salen y requieren ser introducidas manualmente. ¿Qué quiere decir? Aquí le puedes preguntar al señor, a la señora que estás atendiendo. Cuando usted hace deposiciones, siente que algo sale, te va a decir sí. Y usted tiene que colocar su mano para poder hacerlo reingresar, que vuelva a entrar, sí o no.
Si te dice no, grado 2. Si te dice sí, grado 3. ¿Ven? O incluso la inspección también cuando hagan la evaluación, ¿correcto? Las de cuarto grado ya es cuando se quedan permanentemente fuera y no pueden ser reintroducidas. Quiere decir que te dice, de esa pregunta que hemos hecho antes, te dice, sí, pero por más que quiero meterlo, no entra y estoy preocupado. Porque las personas también se pueden preocupar, ¿ven? No entienden qué está pasando, por eso van a consulta. ¿Ok? Ese sería el caso. Aquí, bueno, así pueden diferenciar grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Ok? Este sí es claro. Ahora, por otra parte, las externas como tal, las externas son las que están más en contacto, ¿no? Con el medio. Entonces, estas van a tener los vasos sanguíneos hinchados y se clasifican según este tipo, ¿no? Las simples, que en este caso son como pequeños bultitos, que son blandos y son algo molestos, pero se pueden manejar. En cambio, las trombosadas como tal van a tener un coágulo de sangre, ¿correcto? Y esto es eso es lo que tenemos que atender con urgencia, ¿correcto? Que ahora, este puede ser un bulto doloroso, duro y a la vez morado. O sea, a la inspección lo van a ver como un bultito, así como esto, ¿correcto? Y se va a ver de un tono morado. Eso recuerdo, sobre todo, ¿correcto? Y esto sí, como les digo, tiene que atenderse con urgencia. Ya. Más que todo, lo que ocurre aquí es porque hay un coágulo de sangre. Hasta acá también estamos claros, ¿no? Sí. Ujú. Y el dolor, sobre todo, que el paciente va a estar muy adolorido, que va a decir, ah, sí, me duele mucho al defecar, etcétera. Ujú. Y aquí está la clínica. Para eso, una vez que ya sabemos cómo clasificarlo y más o menos entender cómo es cada uno, vamos a poder fijar un diagnóstico. ¿En base a qué? Primero, las manifestaciones clínicas. Como hemos visto, va a haber rectorragia, ¿correcto? Va a haber prolapso, dependiendo del grado, porque algunas van a salir, ¿correcto? Otras no. ¿Listo? Va a haber prurito, va a haber manchado, va a haber dolor, ¿correcto? ¿Y cómo es este manchado? ¿Cómo es la rectorragia? Es un sangrado rojo brillante, eso recuérdenlo. Y le van a preguntar aquí al paciente, cuando usted tiene deposiciones, ¿tiene este sangrado? Sí, ¿de qué color es? ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que diferenciarlo es que si las heces están mezcladas con la sangre o no, ¿correcto? Listo. O que en las heces se encuentran las manchas o que en su ropa interior encuentra estas manchas de rojo brillante. ¿Ven? Listo. ¿Y por qué? Porque esta rectorragia va a aparecer después de defecar, ¿correcto? Lo otro también es la cronicidad. Si apareció hace mucho o no, o cuánto tiempo tiene esto. ¿Por qué? Porque también lo que se reconoce es que a veces por este sangrado, por la rectorragia que tiene larga data, o sea, puede ser una persona que lleva ya más de 6 meses con esto, pero recién decide atenderse porque vio que intentaba meterla, pero ya no puede retroceder la hemorroide. O sea, porque antes tal vez pensaba, ay, sí, es una cosa que no molesta, no pasa nada, aguanta el dolor, ¿no? Porque a veces pasa. Y quiere volver a reintroducir la hemorroide y ya no puede. ¿Ven? Si tiene más de 6 meses, puede incluso manifestarse en una anemia, ¿correcto? Ahora, eh, usualmente quienes van a la consulta, los pacientes que están en el tercero, en el cuarto grado, o sea, de hemorroide interna, ¿correcto? Ese es lo más frecuente. Y la otra más frecuente también que va a consulta es la trombosada. Y recuerden que esta es una emergencia, ¿correcto? Ahora, sobre todo de las externas, va a ser por el dolor. Va a haber un dolor anal constante. O sea, por esa razón es importante así el paciente llega rápido. En el examen físico, ¿qué va a ser necesario de nuestra parte? Hacer una inspección anal correcta y hacer un tacto rectal. Con el tacto rectal nosotros podemos confirmar los grados de las hemorroides, ¿correcto? Y también diferenciar si es una simple, ¿correcto? O en externo. Bueno, la trombosada se ve a simple vista, pero igual tenemos que hacer la evaluación, ¿correcto? Listo. Y bueno, y otras evaluaciones que hay que hacer son la anoscopía y la colonoscopía. ¿Por qué es importante la anoscopía y la colonoscopía? Porque esto nos puede ayudar a diferenciar si tal vez la rectorragia y el prolapso son consecuencias de una patología ya oncológica, ¿correcto? Porque recuerden que también está relacionado a cáncer. Entonces, para poder hacer el descarte adecuado, o sea, para el diferencial adecuado, se utilizan estos dos, ¿correcto? Listo. Hasta acá también todo claro, chicos, ¿sí?
Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en los primeros niveles, ¿correcto? Cuando está en los estadios iniciales, en el grado 1, grado 2, o cuando está recién diagnosticada y tiene poco tiempo de evolución, cambio de hábitos y estilo de vida, ¿correcto? Porque muchas veces esto se relaciona a dietas pobres en fibra, a malos hábitos a la hora a malos hábitos defecatorios, muchas horas sentados en el inodoro o de repente tiende a retener mucho tiempo las deposiciones también, eso puede alterarlo. Esperar mucho tiempo para ir a los servicios, ¿correcto? Defecar también genera estos problemas, ¿correcto? Listo, esa es la medida conservadora. Otra forma también de manejar las molestias es los baños de asiento, analgésicos tópicos y glucocorticoides, ¿correcto? Y la cirugía ya es cuando tenemos los grados 3 y 4, como les menciono, o si no está eh, la trombosis hemorroidal externa, también porque esto genera un compromiso tisular como tal. Por esa razón se hace la hemorroidectomía aquí en la trombosis, ¿correcto? O sea, la trombosada o la trombosis hemorroidal externa se le hace este procedimiento. ¿Listo? Y recuerden, eso es más que todo porque es una emergencia, porque puede haber el compromiso del tejido. ¿Correcto? Ahora, bueno, los estilos de vida, los hábitos, el baño de asiento, los baños de asiento se hacen de entre 15 a 20 minutos o ya 30 minutos y un poquito más ahí, en el cual el paciente se sienta sobre en una tina con agua, ¿no? Y durante ese periodo de tiempo lo utiliza como para calmar las molestias. Él maneja el prurito, la irritación y el dolor, ¿correcto? Ya. ¿Hasta acá también todo claro? ¿Sí? Ya. Y bueno, otros medicamentos podrían ser eh, microninacida, flavonoicos, eh, porque esto ayuda a manejar el tono venoso y también hacer como una reducción del drenaje linfático de la zona también. ¿Listo? Ya. Ahora, sigamos con el otro que vendría a ser fisura anal, ¿correcto? La fisura anal también es uno de los más frecuentes. Como tal, es un desgarro longitudinal de la piel que recubre la porción del canal anal distal a la línea dentada y da un dolor intenso a la defecación. ¿Qué quiere decir? Que esto lo tenemos que diferenciar ¿con qué? Con la enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque también tiene un dolor intenso. ¿Con qué? Con una hemorroide externa, ¿correcto? Listo. O con una hemorroide que puede ser simple o trombosada. Ahí es donde viene nuestro diferencial. Las causas también relacionadas a estreñimiento y traumatismos del canal anal. Correcto. Ahora, la clínica como tal es lo que vamos a tener aquí, es la proctalgia, que es el dolor agudo intenso, ¿correcto? Durante la defecación. El prurito, rectorragia y secreción de mucosa anal. Ven que es un poquito similar, la diferencia está en esto, que vamos a ver un desgarro como tal. El diagnóstico que va a ser en base a que hagamos un buen examen físico, las manifestaciones clínicas, ¿correcto? Y para eso vamos a tener que evaluar correctamente cuáles son los tipos de fisura anal, ¿correcto? Porque existen las de tipo primario y las de tipo secundario. ¿Correcto? Esta gráfica, como por ejemplo, nos permite diferenciar muy bien las frecuencias por las cuales ocurren cada una y a qué lado se produce, ¿ok? Vamos a ver que existen las primarias o idiopáticas, que son generalmente eh, por eventos, como les digo, estreñimiento o por algún objeto que genera trauma en la zona, ¿correcto? ¿Listo? Las primarias, ¿dónde se producen? En su mayoría de casos en la línea posterior, 90% de los casos, línea posterior, ¿correcto? Esto es porque es la zona que tiende a tener mayor susceptibilidad al traumatismo y a la isquemia de la mucosa. Y algunas en varones o en mujeres, dependiendo de la frecuencia en ambos, en mujeres es más frecuente, puede producirse en la comisura anterior, ¿correcto? O sea, en la zona posterior es el 90% de los casos. Muy raro en varones, en anterior, y también poco frecuente en mujeres, pero ya vendría a ser el 10% de los casos de las mujeres, ¿correcto? Listo. De la misma manera es un evento agudo, ¿correcto? Listo. Ahora, por otra parte tenemos las secundarias. Las secundarias como tal son producto de alguna enfermedad que, bueno, acá tienen la lista, ¿no? Puede ser producto de enfermedad de Crohn, puede ser producto de colitis ulcerativa, secundaria VIH, tuberculosis, sífilis, leucemia, etcétera. Entonces, si ustedes tienen algún paciente con antecedente de esta enfermedad,
Sobre todo, por ejemplo, las enfermedades de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Tienden a tener mucha predisposición al daño de esta zona. Vamos a ver las fisuras en estos lugares, ¿correcto? Y bueno, y aquí tienen imagen de una aguda y una crónica, ¿correcto? La aguda como tal es la que consiste en un desgarro superficial, ¿correcto? Esa es la palabra clave, superficial, o sea, superficial, listo. Es como tal la evolución de esta superficie a una úlcera crónica, ¿correcto? Esa es la diferencia. Ok, hasta acá también estamos claros, chicos, ¿sí? Ya, entonces, ¿en cuál va a haber proctalgia? ¿En la aguda o en la crónica? ¿Cuál de las dos es más probable que yo tenga un evento súbito de dolor? Cualquiera puede responder, chicos. O sea, ahí es como tenemos que empezar a diferenciar la consulta, ¿no? Ah, sí, tiene tanto tiempo de esta enfermedad, tiene una úlcera, una, una úlcera que ya tiene tiempo en la zona anal. Ok, ¿genera dolor o no genera dolor? ¿Es un dolor que ya tiene tiempo pero es tolerable o es un dolor que es súbito e intenso? ¿Ve? Ya, listo. Ya, recuerden eso sobre todo, chicos, ¿ven? Por esa razón vamos pensando. Durante la clase así como que voy a hacerles preguntitas para que comparen, porque si se dan cuenta, todas estas patologías son el diferencial de alguna otra, porque comparten mucho en común en la clínica, entonces es importante saber quién es quién. Ya, si en este caso te hablan de un paciente que tiene VIH, tuberculosis, sífilis, leucemia, etcétera, vas a empezar, ya, probablemente tenga esta fisura y no las hemorroides, ¿correcto? Y recuerden que de todas maneras siempre es importante hacer la inspección y el tacto rectal correcto para poder diferenciar correctamente las patologías. Listo. Y bueno, y como tal, ¿cuál sería el tratamiento para las fisuras? Eh, A las agudas, las que suelen ser las primarias, el tratamiento usual es el cambio de hábitos, el estilo de vida, ¿correcto? Y eso permite una resolución de las fisuras agudas. ¿Cuánto tiempo es la espera más o menos que se resuelve el asunto? De 4 a 8 semanas, ¿correcto? Porque reduce la consistencia de las heces, de que sean rígidas y duras, sino a de una consistencia menos dura, ¿correcto? Que sea más blanda, son heces blandas, o sea, que intentar de que estar en la escala de Víctor, más o menos, sí, la normal o en un, ¿no? Ahora, en la clínica, por otra parte, va a tener un manejo, primero vamos a tener que resolver el estreñimiento, relajar y dilatar los esfínteres y como tal un manejo del dolor y la rectorral, ¿correcto? El manejo del estreñimiento se hace con esto, con el cambio de los hábitos, con los cambios del la hábito, la dieta y todo lo relacionado. ¿Correcto? Ahora, para relajar y dilatar el esfínter interno del ano, se utiliza primero los nitratos tópicos y antagonistas de calcio. Eso es legal. Y lo otro se utiliza la toxina botulínica. ¿Ok? Y si no, por último, en caso de que nada de esto funcione, tampoco el manejo del dolor y la hemorragia, o sea, que se le dé antiinflamatorios, que se le maneje todo esto de acá. Si esto no funciona, de la toxina botulínica ni los nitratos tópicos, se hace una esfinterectomía eh, interna, ¿correcto? Listo. Es esfinterectomía lateral interna, disculpen, ¿correcto? Esto como tal conlleva una mejora de esto, genera una relajación del esfínter, ¿correcto? Con el objetivo como tal que se mejore esto en un 60%, ¿correcto? ¿Y quiénes son las que usan más este tratamiento? Bueno, en este caso es más común en mujeres de ser usado, ¿correcto? Ya. ¿Hasta acá todo claro también, chicos? Sí. Ahora, ¿cuál se prefiere sobre ambos? Si el manejo del estreñimiento, dilatar el esfínter y el dolor, todo esto de acá. Bueno, en este caso depende mucho ya de
de lo que se va observando el paciente, si no es capaz de mantener una dieta adecuada, si tiene, no quiere, o por ejemplo, no tolera la toxina botulínica, de repente tiene una reacción anafiláctica a la toxina, no es alérgico, ¿correcto? O, o no logramos resolverlo con los nitratos y tampoco con el manejo del olor, igual procedemos a esto, ¿correcto? Y alergias y acá no manejo esto. O sea, por más que se le aplique al paciente todos estos medicamentos y no responde, procedemos a la insulintermedia lateral interna, ¿correcto? Listo. Ahora, eh, siguiendo, eh, vamos a hablar ahora de la fístula anal. ¿Correcto? Ahora, la fístula anal como tal son los tractos fibrosos, ¿ok? Y que están en la región perianal. Estos van a poseer un revestimiento interno compuestos por tejido de granulación y se extienden desde el orificio interno o primario localizado en el canal anal. Ven, acá está el canal anal y el orificio interno, de donde van a provenir. Hasta otros orificios de salida, o sea, los externos, ¿correcto? O si no, también se les denomina orificios secundarios, todos estos de acá. Ven que aquí hay varias rutas, correcto, y estas están situadas en la región perianal. O sea, es una ruta que va a provenir desde la vía, desde el canal interno, correcto, hacia el exterior, o sea, en la zona perianal, correcto. Listo. Ahora, como tal, están relacionados justamente porque pudo haber un antecedente de un absceso. Ahora tenemos una clasificación que es la clasificación de Parks que nos dice la frecuencia de este tipo de fístulas. ¿Está? Ok, listo. Como tal, vemos que aquí hay una variedad. El 45% son interesfintéricas, ¿correcto? Transesfintéricas, 30% supraesfintérica, 20% y el 5% son extraesfintéricas, que es la más común, entonces es la interesfintérica. Interesfintérica, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Entre los esfínteres, ¿ven? Aquí está, listo. Supra, arriba. Extra, por aquí, por fuera, ¿ven? Listo. Y existen tipos, ¿correcto? Existen las simples y las complejas, ¿correcto? Recuerden que como tal el paciente tiene el antecedente de haber tenido en algún momento un absceso anorrectal, que pudo haber drenado de forma espontánea, ¿correcto? O que pudo haber sido resuelto mediante cirugía. Pero estas fístulas de todas maneras podrían aparecer si es que hay una recaída como tal o no se drenó apropiadamente el absceso o este cierre espontáneo en realidad no tuvo un buen manejo. ¿Qué quiere decir? Que se cerró y el paciente nunca fue a hacerse un chequeo, de repente no consultó con algún médico, no recibió tratamiento antibiótico, entonces pudo reaparecer y hacerse esta fístula. Como tal, ¿correcto? Ahora, en este caso hay que recordar que también los pacientes que tienen enfermedad de Crohn suelen padecer bastante esto, ¿correcto? E incluso tienen alta tendencia a tener recidivas de este tipo, ¿correcto? Listo. O sea, se puede resolver la fístula, pero puede aparecer otra vez. Listo. Ya. Bueno, como simple. Simple es que aparece solamente una fístula, ¿ok? Solo una. Ahora, y la compleja es que hayan varias fístulas a la vez o que estas fístulas se hayan interconectado, ¿correcto? O sea, puede tener dos fístulas, pero al final terminan interconectándose unas con otras, ¿correcto? Ya. Ahora, también pueden haber fístulas estas fístulas, sí, en caso de las mujeres también pueden llegar a tener un compromiso que vendría a ser la fístula rectovaginal, ¿correcto? Es también muy poco frecuente, ¿correcto? Es menos del 5% de los casos, pero también puede producirse. Por esa razón, entonces, si tienes una paciente femenina que tiene enfermedad de Crohn, ¿correcto? Tiene mucha mayor probabilidad de desarrollar esto, una fístula, ¿correcto? Una fístula anal, ¿correcto? Pero aparte de eso puede tener una fístula rectovaginal, ¿correcto? Listo. Ahí no cambia. Ya. Ahora, el diagnóstico. Bien.
El diagnóstico como tal es esto, tener el antecedente del absceso rectal, hacer la inspección anal correctamente, o sea, identificar cómo está la zona perianal, cómo está si es que hay, ¿cómo vamos a ver esto? Si vamos a ver como unos agujeritos alrededor de la zona, como les mencioné, ¿no? Por ejemplo, en la zona perianal, etcétera, o en todo caso vamos a hacer en la evaluación con el tracto rectal, vamos a identificar que hay de repente alteraciones en el tracto, que se van a ver esos orificios, correcto, y con los estudios de imágenes vamos a corroborar eso. Vamos a hacer, en este caso se recomienda más el uso de ecografía rectal, tomografía y resonancia magnética. ¿Por qué? Porque pueden haber estas fístulas como tal, pueden complicarse o no, como hemos visto. Entonces tenemos que saber la dirección hacia dónde van. Por ejemplo, si es que ya llegó a complicarse y puede haber comprometido, puede ser recto vaginal, saber si hay una liberación, si hay contaminación, etcétera. ¿Correcto? Ya, ¿y cuál es el tratamiento? La fistulotomía. Listo. La fistulotomía es el tratamiento indicado para esto. Sin importar el tipo de fístula, se indica esto. ¿Correcto? Aquí no hay que tratamiento conservador ni nada al respecto. Directamente es quirúrgico. ¿Correcto? Ahora, otra de las posibles causas, si es que no pensamos en la enfermedad de Crohn, donde es algo más frecuente, también podemos considerar, en este caso, si es un paciente que tiene algún evento traumático, tuvo algún evento traumático, pero recuerden, en su mayoría de casos primero tenía que haber habido un absceso. De lo contrario, va a haber eventos traumáticos como tal en la zona anal, o si no hay la presencia de algún carcinoma, que también tienen que tenerlo en cuenta, o si no, puede ser que el paciente sea un paciente oncológico y haya estado llevando radioterapia, entonces también puede predisponer a esto, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿por qué es importante esto también? ¿Por qué? Porque al momento de defecar, las heces van a poder salir a través de las fístulas, ¿correcto? Entonces, aparte de seguir lo que viene a ser del canal anal, las heces van a poder pasar tal vez a través de las fístulas y esto se va a contaminar, ¿correcto? Porque eso es importante tener mucho cuidado a la hora de que aparecen esto. Y puede ser una colección de bacterias, ¿correcto? Ahora, el absceso rectal. Como tal, puede ser una manifestación aguda de una infección o rectal, correcto, y que tiene una consistencia que es purulenta y va a ser como duro a la hora de identificarlo. Y podemos hallarlo en los espacios adyacentes en la zona del recto ano. Puede ser perianal superficial, iquiorectal, interesfinteriano o supraelevador, o sea, sobre el supraelevador. Aquí están, ¿ven? Aquí están las zonas de cada uno y dónde lo podemos encontrar. Listo. Y bueno, y aquí tienen las diferentes causas por las cuales se puede producir. Ahí, listo. Ok, por ejemplo, vamos a tener causas inespecíficas, por ejemplo, que sean criptoglandulares o específica. Procesos inflamatorios, recuerden esto, chicos, enfermedad de Crohn, tuberculosis, linfogranuloma venéreo, actiomicosis, etcétera. Los eventos traumáticos, que puede ser también empalamiento, cuerpo extraño, fisura anal. O sea, ven, una fisura anal puede progresar en esto, en un absceso. ¿Por qué? Porque la fisura se puede infectar, ¿correcto? Epistostomías, hemorroidectomía. ¿Ven? Porque acá, hemorroidectomía, ¿por qué? Se hizo el procedimiento correcto, se trató de corregir la hemorroide. Pero ¿qué pasó? Contaminación, se infectó esto. Listo. Radiación también, cáncer también, carcinogenia rectal o anal, leucemia y linfoma. Estas son todas las posibles causas para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Listo. Y aquí está la localización. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico vamos a tener en cuenta, primero la clínica, vamos a encontrar que va a ser una zona con eritema, va a estar endurada, va a haber dolor a la palpación y va a haber fiebre. ¿Por qué? Porque lo que hemos mencionado es que es una manifestación de un proceso infeccioso, ¿correcto? Es una conexión purulenta. Entonces, ese va a ser nuestro diferencial importante con con las otras patologías. ¿Listo? Ya. Ahora, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer una inspección anal y vamos a hacer un tacto rectal, donde vamos a encontrar esta zona que va a haber induración con dolor a la palpación y también vamos a encontrar una masa inflamatoria dolorosa
que fluctúa o no con la presión. Eso es importante, chicos, ¿correcto? Y se hacen estudios de imágenes que vendría a ser la ecografía rectal, la tomografía o una resonancia. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es una colección que es, que tiene, es una colección purulenta, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esto progresa, vamos a tener que una fístula. ¿Y qué más podría terminar esto? Es contaminación. Entonces puede ser, es un caldo de cultivo para distintas infecciones y puede generar que esto progrese y puede llegar a ser sistémico. ¿Ven? Por esa razón es importante y lo urgente el drenaje quirúrgico del absceso, ¿correcto? Porque puede comprometer también las otras estructuras que están alrededor, ¿correcto? Ya, hasta acá estamos claros también, chicos, ¿sí? Y bueno, recordar, por ejemplo, que el perianal es el de los más frecuentes, ¿correcto? Este incluso puede producirse acá justamente tal vez porque como tal, esto está, hay, eh, aquí en esta zona puede ser producto, por ejemplo, de la mala higiene, como es una reacción aguda de una infección de la zona, de repente mala higiene, o en todo caso que utiliza ropa muy ajustada, ¿correcto? Y también o que utilice ropa que no permita que la piel respire. Por esa razón se recomienda mucho el uso de ropa interior de material orgánico, o sea, de evitar utilizar sintéticos, no usos de algodón o tal vez de mezclado con algodón lino, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el calor, en este clima con altas temperaturas, esto puede colaborar a que de repente esta persona no tiene la higiene más adecuada del mundo, ¿correcto? Aparte de eso, usar ropa sintética. Sumado a el calor, es una zona húmeda, es una zona cerrada, poca ventilación. Esto permite que proliferen las bacterias que hay en la piel. Listo. Tenemos aquí un absceso perianal superficial. Y la persona no se da cuenta hasta que genera molestias o siente esta masa inflamatoria, ¿correcto? Que genera dolor, ¿correcto? Y que puede fluctuar, o sea, uno lo presiona y puede moverse un poquito, ¿ven? Listo. Y acá, ¿cómo está? ¿Ven? Aquí está el absceso. ¿Y cuándo se da cuenta las personas? Cuando ya cuando siente el dolor o cuando está haciendo sus deposiciones, está tratando de asearse y toca eso, lo palpa, ¿ven? Listo. Por esa razón es importante preguntar, ¿qué tipo de ropa utiliza la ropa interior adecuada? ¿Cada cuántas veces hace su higiene personal correctamente? O todo eso está relacionado a los estilos, al estilo de vida, ¿correcto? Y sobre el tema y la induración. ¿Listo? Ya. ¿Hasta acá todo claro también? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué la importancia de los estudios de imágenes? Como tal, les menciona que puede comprometer lo que está alrededor del tejido alrededor, como vemos, porque puede extenderse. Y de todos, ¿cuál es el más útil según la necesidad? ¿Correcto? Si estamos en una cuestión de urgencia, etcétera. En este caso, bueno, la ecografía es mucho más útil en el momento de las primeras inspecciones porque las primeras evaluaciones, porque nos puede dar ayudar con la localización exacta de dónde está, de cuánto podría ser la localización de este absceso. Como tal, también nos permite ver si hay una extensión o no, correcto, pero una visión más detallada de la extensión, o sea, de la extensión nos puede dar la resonancia magnética o la tomografía. La ubicación nos la da la ecografía, listo, pero la extensión, si es que es más grande, si es más chico, si necesitan otros tipos si se está de repente comprometiendo también, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? En la zona vaginal, si se está comprometiendo esto y parece que se está tratando de volver una fístula, con esto, con la tomografía y los resonantes, ¿correcto? Y aparte que también nos permite ver qué tan grande es, ¿no? El tamaño de esta cavidad, de la cavidad que va a generar este absceso, ¿correcto? Ya. Y bueno, después del drenado se va a hacer el manejo con los antibióticos correspondientes y tener en cuenta también tener en cuenta aquí el tipo de antecedentes del paciente, si es un paciente inmunodeprimido, no, si tiene VIH, si tiene VIH, está en estadio C, si tiene tuberculosis, etcétera, para el contexto de nuestro país, ¿correcto? Ahora, el estreñimiento.
Correcto. El estreñimiento como tal es la presencia de deposiciones dificultosa, insatisfactoria o infrecuente. Y el estreñimiento también es algo que está relacionado a las otras patologías que hemos visto. ¿Correcto? Como tal, se va a percibir que el paciente va a tener en la clínica una sensación de bloqueo al evacuar, ¿correcto? O una evacuación incompleta. Vamos a tener lo que es en la escala de Bristol, acá lo que les mencioné con anterioridad. En este caso, las S pueden ser así: estreñimiento importante o ligero estreñimiento. Puede ser el tipo, en la escala de Bristol puede ser el tipo 1, el tipo 2, ¿correcto? El tipo 3 es lo que le mencioné que es el normal, que es lo que he esperado para poder hacer deposiciones normales sin complicaciones, ¿correcto? Listo. Entonces aquí tenemos, los pacientes suelen tener este tipo de deposiciones en el estreñimiento. ¿Qué más? Que en el caso de que sean incompletas, el paciente va a tener que tener la necesidad de hacer la extracción manual de las heces. Aquí le preguntas al paciente: señor, ¿usted cuando defeca? Señor, ¿usted cuando defeca necesita usar su mano para poder sacar el resto de las deposiciones? Te dirá sí o no, ¿correcto? Y si no lo tiene, igual te va a decir, hago mis deposiciones, pero siento una sensación incompleta a la hora de evacuar. ¿Ven? ¿Y cómo es la consistencia? Son duras o también se les puede denominar heces caprinas, ¿correcto? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, los que colaboran aquí al estreñimiento, porque no solamente vamos a ver que es una cuestión de estilo de vida, sino también puede estar relacionado a a otros. Por ejemplo, el antecedente familiar, tener madre o padre con estreñimiento, ¿correcto? El tener un estilo de vida sedentario también colabora mucho. Una dieta pobre en fibra también, ¿correcto? El uso de algunos tipos de medicamentos, así como también el estrés emocional. El estrés genera cambios en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y cómo manejamos y gestionamos las emociones. Entonces, eso también colabora al estreñimiento, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, acá tenemos una lista de los relacionados que puede ser, por ejemplo, una obstrucción mecánica. También podemos ver que puede ser cáncer, ¿correcto? Estenosis, rectocele, puede ser un estreñimiento postquirúrgico, tenerlo en cuenta eso también ya cuando hagas una evolución del paciente, ¿no? Enfermedades metabólicas como tal, pacientes con diabetes, pacientes que tienen hipotiroidismo, eso recuérdenlo también. O sea, estreñimiento y hipotiroidismo hay, eso sí, correcto. Hipomagnesemia, uremia, pacientes embarazadas también, recuérdenle eso. ¿Y por qué las embarazadas? Porque cómo está el tracto intestinal, está comprimido por el útero y porque ha crecido, aumentado de tamaño. ¿Y quién está ahí? El feto. ¿Correcto? Las miopatías también, neuropatías, etcétera. Y como tal, lo que les mencioné, el estado de ánimo, el tener depresión también, o en algunos casos las alteraciones cognitivas, etcétera, y el uso de ciertos fármacos. ¿Correcto? Ahora, ¿en quiénes es más prevalente? En las mujeres está presente en un 17%, mientras que los hombres en un 13%, ¿correcto? Y la incidencia va aumentando con la edad. Es mucho más frecuente también en pacientes de la tercera edad, como tal. Listo, pero aún mantienen la frecuencia, o sea, pero todos estos factores como tal mantienen aún mayor la frecuencia en esto. O sea, si sumamos todo esto, es muy probable que a esta persona desarrolle estreñimiento, que tenga estreñimiento, ¿correcto? Ahora, existe un estreñimiento que es el funcional y el crónico. El estreñimiento funcional como tal, esto es usualmente por causa orgánica o por el uso de medicamentos, ¿correcto? Esto porque hay un trastorno en el tránsito intestinal. Este tránsito intestinal se va a tornar lento, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que el peritantismo no es el apropiado o en este caso no hay un movimiento porque hay una pérdida en la dieta, sobre todo en la dieta, ¿correcto? Bueno, ¿por qué? Porque normalmente la defecación ocurre porque hay una compresión relacionada, ok, se comprime en el abdomen, ¿correcto? Para poder generar este movimiento y al final tener la relajación del ano para que se evacúen correctamente las heces. Pero ¿qué pasa con el paciente que está estreñido? En este caso, la evacuación que se debe o debe ocurrir sencillamente va a necesitar que el paciente genere pujo, ¿correcto? Que puje a la hora de defecar o que tenga que aumentar la fuerza con la presión abdominal para poder defecar, ¿correcto?
como tal, ya esto va a generar todo esto, la necesidad de la extracción de las heces, la sensación incompleta al defecar, ¿correcto? O también la alteración de la consistencia de las heces, ¿correcto? Listo. Hasta ahí estamos entendiendo también, chicos, ¿no? Sí. Y bueno, y como tal también, ¿dónde vamos a verlo? En las personas con la tercera edad, porque justamente ya con el paso del tiempo y por la degeneración como tal, también la frecuencia, la motilidad se hace más lenta, etcétera, y por esa razón, por ejemplo, se pide que se haga una revaloración de la dieta, que se cambien los hábitos de vida, etcétera. Listo. Ahora, por otra parte, en el caso del estreñimiento crónico, como les mencioné, puede estar causado ya por distintas causas, que son estas de acá, el uso de fármacos. Por ejemplo, también podemos ver aquí las obstrucciones mecánicas, enfermedades metabólicas, etcétera. Estas son posibles causas también de estreñimiento crónico, porque tiene larga duración, ¿correcto? Y aquí es donde vamos a preguntar, por ejemplo, eh, ¿cómo se produjo? ¿Por qué? Porque puede tener, por ejemplo, un inicio, tal vez no emocional, sino más que todo medicamentoso. Porque cambiamos algún tipo de medicación en pacientes que tienen estos usos crónicos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes y y algunos de los medicamentos producen estreñimiento. Entonces, por ejemplo, si le preguntan, ¿hace cuánto tiempo está estreñido? El paciente te puede decir, desde que cambié tal medicamento en mi nuevo régimen de tratamiento para la diabetes. Usted es diabético, sí, usted es diabético, toman eso en cuenta. Listo. ¿Qué más? El trabajo, eso recuérdelo, porque como la parte de estilos de vida, ¿usted cuántas horas tiempo está de pie? ¿Cuántos tiempos horas está sentado? Sí, yo trabajo en una oficina todo el día de 8 a 6. ¿Y cada cuántas veces va al baño? Ah, mm, no voy al baño todo el día. O si voy al baño, tengo problemas para ir al baño. Ya, por ejemplo, eso es algo puntual. ¿Ven? Listo. Y eso es lo que va a generar, eso es lo que nos va a permitir identificar esos problemas. Porque usualmente este estreñimiento funcional es más que todo por hábitos alimenticios como tal, y hay parte del envejecimiento. Pero ya este crónico se puede relacionar a estos cambios más que todo al estilo de vida que tiende a ser dañino para la persona porque va a alterar su ritmo defecatorio. ¿Eh? ¿Correcto? O sea, estar muchas horas sentado o a pesar de tener tiempo para ir a hacer sus deposiciones, no lo hace, eso también genera el problema. ¿Correcto? Ahora, ¿y más o menos cuánto tiempo debería hacer esto para ser considerado clínico? 6 semanas. Con 6 semanas de alteración del ritmo defecatorio ya estamos considerado esto en un estreñimiento crónico. O sea, por 6 semanas manifiesta todas estas complicaciones, todas estas molestias y se suman alguna de estas causas o alguna de estas causas ya estamos considerando un estreñimiento crónico. ¿Correcto? Ahora, tenemos que hacer también como tal, o aparte de el anamnesis, etcétera, los antecedentes, también tenemos que tener en cuenta una inspección apropiada de la zona, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justamente el estreñimiento que te puede causar. A ver, otras molestias podría ser el estreñimiento, la consecuencia podría ser una fisura anal, ¿correcto? O podría ser también hemorroides. Entonces, perdón, enfermedad hemorroidal, ¿ven? Ya, ¿entienden? Entonces, eso podría generar mayores molestias y aparte de tener que hacer el cambio de estilo de vida, también revisar la medicación del paciente, evitar que se generen estas complicaciones, ¿no? ¿Correcto? Y hacer el tacto rectal como tal. ¿Listo? Ya. ¿Hasta ahí todo claro también, chicos? Sí, ya, listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que vendría a ser la parte de incontinencia fecal. La incontinencia como tal es la pérdida de capacidad de controlar de control voluntario de liberación del contenido fecal o de gas. Eso no se olvide, que no solamente es fecal, también es de gas. ¿Qué quiere decir esto? El paciente
te va a manifestar en la entrevista, en la hora de hacer la historia clínica. Ah, sí, doctor, doctora, tengo este problema. Yo a veces estoy en el tren de pie y no puedo evitar liberar gas. Por más que quiera, no puedo. No solamente va a ser las heces, sino también esto. ¿Ven? ¿Correcto? O a veces estoy en el trabajo y tengo que salir corriendo al baño porque no puedo retener las heces. Antes me podía aguantar, pero ya no puedo. ¿Correcto? Tiene una prevalencia del 1 al 10% en la población adulta y alcanza hasta un 50% en los pacientes geriátricos. Justamente esto también está relacionado a la parte, si van a encontrar un paciente con incontinencia fecal, también puede tener incontinencia urinaria, van a la par. Esto es justamente porque hay una alteración en la parte del suelo pélvico. Y esto puede tener distintas causas. Primero, hay una lesión de los esfínteres anales secundarios a desgarro obstétrico. Por ejemplo, esto vamos a pensar en pacientes que han tenido un embarazo. Ok, correcto. Tal vez han tenido una cirugía o traumatismos anales. Personas que tienen de repente otras prácticas sexuales en las cuales se introducen objetos anales en el ano, correcto. Antecedente quirúrgico, tal vez tuvo una cirugía, en algún momento tal vez tuvo algún absceso, tal vez tuvo una fístula, correcto. Entonces puede haber también colaborado a esto y que no resultó bien o que no hubo una atención oportuna. Lesiones neuropáticas del nervio pudendo, como tal, de nuevo traumatismo, correcto, que va a generar problemas, también alteración mixta de la sensibilidad, correcto, sobre todo que puede generar este una distensibilidad rectal, ¿correcto? Listo. Entonces, esas serían las tres principales causas por las cuales podríamos tener la incontinencia fecal. ¿Ven? Hasta ahí estamos claros, chicos, ¿sí? Ya. Ahora, para tener en cuenta de cómo vamos a diagnosticar también, vamos a utilizar la escala de Wexner, ¿correcto? Esto nos permite también identificar más o menos, aparte de lo que vamos a ver en la inspección anal, el tacto rectal, ¿correcto? Cómo se está manifestando esta incontinencia. Vamos a ver qué hay, em, que hay un puntaje para esto. Primero vemos cuánto es lo que se pierde, cuánto es el problema. Gases, líquidos, sólidos, requiere o no requiere el uso de paños, ya hay alteraciones en el estilo de vida. Correcto. Nunca, raramente, a veces, frecuentemente o siempre. Y esto no va a poder diferir cuál es el grado de la molestia. ¿Correcto? Listo, en el examen físico hacemos una inspección, tanto inspección anal a la primera evaluación para observar si de repente se observan lesiones traumáticas en la zona perianal, correcto, y en el tacto rectal para ver también cómo está dentro del canal anal. ¿Listo? En el estudio de imágenes hacemos ecografía rectal, la tomografía, la resonancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí más que todo en el tacto rectal? Porque es importante. Aquí vamos a ver que si hay o no disminución del tono del canal anal, ¿correcto? Y esto nos va a poder diferenciar si hay una deficiencia o no de los esfínteres anales como tal, o también hay una contracción de repente que es involuntaria o voluntaria, dependiendo de cómo se vea. En la ecografía vamos a ver la integridad también de los esfínteres, ¿correcto? Eso podemos también observarlo. Si no tienes, si deseas ser un poco más específico, usas resonancia magnética también. Tal vez, en este caso, tal vez como podemos progresar más y si deseamos podemos utilizar estudios de manometría, electromiografías, ¿correcto? Sobre todo para ver si es de repente de un origen mecánico como tal, pero por falla de capacidad de retención, por la presión que se tiene que hacer para que se puedan abrir y cerrar los esfínteres, ¿correcto? ¿No? Listo. Ahora, el tratamiento como tal se va a basar en corrección del hábito defecatorio, el uso de loperamida, difoxisonilato y fosfato de codeína y rehabilitación del suelo pélvico. En el caso de que todavía esto no sea funcional, o sea que a pesar de todo esto no se progresa, se va a llegar a la cirugía, que vendría a ser una esfinterectomía o neuroestimulaciones de las raíces sacras o del nervio tibial posterior, ¿correcto? Ahora, como tal, el tratamiento rehabilitador del suelo pélvico está muy recomendado sobre todo con estilos con ejercicio de la musculatura, el ejercicio de la musculatura de esta zona.
Es muy recomendado sobre todo porque aparte de ser frecuente, si hemos hablado, es poco frecuente en los adultos jóvenes, ¿no? O adultos, igual puede pasar porque a veces puede quedar incontinencia fecal por las lesiones obstétricas, sobre todo en mujeres, ¿correcto? Entonces se trata de usar estas terapias para poder ayudar a recuperar esto. ¿Listo? Y suele tener mucho mejor, si combinamos estos tres, suele tener una muy buena respuesta en el 63 al 90% de los casos, ¿correcto? Pero en el caso de que a pesar de todo esto el paciente no responde, ya se pasaría a la cirugía, ¿correcto? Listo. ¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿También se entendió? ¿Sí? Ujú. Ya, listo. Entonces, antes de pasar a las preguntas, porque sí es necesario que repasemos esto, ya, por ejemplo, cualquiera de ustedes, si me podría responder, mm, de las fisuras anales, por ejemplo, eh, ¿cómo diferencio una primaria de una secundaria? Y la otra pregunta sería, eh, ¿cuáles son los grados de hemorroides que necesitan sí o sí procedimiento quirúrgico o intervención quirúrgica? Esas fijadas, chicos, sí o sí les van a preguntar de eso en cualquier momento, porque eso es muy común, es muy frecuente, lo van a ver, es lo más frecuente en consulta, porque justamente lo he mencionado en inicios. Vamos, ustedes pueden, o le lo pueden poner al chat ahorita y ya. Mm, ya, un minuto y a ver, y si no, lo repasamos. Ya, ya tengo una respuesta. ¿A alguien más? Mm, ya, listo. Ok, sí, está correcto. Es la grado 4, pero no se olviden también que está la grado 3, ¿correcto? La grado 3 y 4 son las que van a necesitar la cirugía. Eso sí está acá, chicos, recuerdo, eso es fija como tal. Y si no te preguntan por grados, te dicen cuáles son los tipos de hemorroides que necesitan procedimiento quirúrgico, que van a pasar sí o sí a cirugía, sala de operaciones grado 3, las hemorroides internas grado 3 y grado 4 o la hemorroide externa trombosada, ¿correcto? Y justamente esto de la trombosada, no se olviden, chicos, por favor, porque esto sí es una emergencia, porque va a haber compromiso, puede haber necrosis como tal en los tejidos. Y del tipo de las fisuras, las primarias y las secundarias, se van a diferenciar porque las primarias usualmente son producidas, ¿por qué? Por estreñimiento o por eventos, o por el uso de algún objeto traumático en la zona. Recuerden eso, o sea, personas que tienen las prácticas sexuales de poder introducir sujetos o hacer práctica sexo anal, por ejemplo, o en todo caso, de que tenga una dieta baja en fibras y que tenga malos hábitos defecatorios, ¿correcto? El estreñimiento sobre todo. O sea, de lo que hemos hablado, el estreñimiento puede colaborar a la fisura anal primaria. Y si no es secundaria, es que es una persona que tiene como antecedente que
tiene VIH, tiene SIDA, tiene tuberculosis, tiene sífilis, correcto, tiene leucemia también, o tiene enfermedad de Crohn y tiene colitis ulcerosa. O sea, le pueden tomar de repente lo que han visto en los temas anteriores. Ah, ok, entonces, paciente que tiene una enfermedad inflamatoria correcta, ¿qué enfermedades tienen las probabilidades de generar fisura anal? Enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. ¿Ven? Listo. Y recuerden también cómo es la aguda, cómo es la crónica, también eso no se olviden, chicos, porfa. Y cuándo se tiene que operar. Cuando ya pasó todo el proceso del tratamiento de la manera conservadora de resolverlo, que a pesar de hacer todos estos esfuerzos, se procede a cirugía, ¿correcto? Va, listo. A ver, y allá. Esto no se olviden, chicos, también cuáles son los tipos de absceso y las causas, ¿correcto? Listo, entonces voy a pasar el post-test. Bueno, ya acá está la bibliografía de los temas, ¿no? Ya, listo, ya está en chat. Igual, recuerden que tienen 10 minutitos para poder resolverlo.
Ya, ok, viste que ya todos contestaron, vamos a pasar los test. ¿No? Ya, ¿logran verlo, chicos? Sí. Ya, listo. Entonces, muy bien. Para hablar ahora, vamos a ver estas preguntas. Por ejemplo, paciente de 45 años con sangrado rectal rojo brillante posterior a la defecación. Refiere prolapso que se reduce espontáneamente. Entonces, aquí vemos que ese es el punto de corte, ¿no? Entre el grado 2 y el grado 3, ¿correcto? Y esta sería una hemorroides interna grado 3. Grado 2, perdón. ¿Correcto? Listo. Porque el grado 3 ¿qué va a necesitar? ¿Ok? Lo puedo prolapsa, ¿correcto? Pero de ahí el paciente utiliza sus manos y la reingresa. Y en la 4 ya por más que intente reingresarlo, reintroducirlo, no va a poder meterlo de nuevo, no va a poder reingresarlo prolapsado. ¿Ven? Ya, paciente de 30 años con dolor anal intenso durante y después de la defecación, ¿correcto? Con sangrado leve. A la inspección vemos un desgarro longitudinal posterior. El diagnóstico más probable es una fisura anal aguda. ¿Ven? Sencillo, chicos. Acá recuerden más que todo cuándo ocurren los eventos, ¿correcto? Y si es después de la defecación, listo. ¿Hay sangrado? Sí. ¿Y qué es lo que hay de inspección? El examen físico, ¿qué es lo que se encuentra? O les van a preguntar quién es más frecuente, el posterior o anterior, desgarro posterior o anterior, ¿ve? Y acá es posterior, correcto. Entonces este es el agudo. Listo. Paciente con antecedente de absceso anal drenado. O sea, aquí ya tuvo un absceso y lo han drenado, pero consulta por una secreción persistente y aparte tiene un orificio perianal visible, como les mencioné, y aquí están los orificios visibles, ¿ven? Y se sospecha de una fístula anal. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? La fistulotomía. Recuerden que esto va directamente a cirugía, chicos, ¿ok? Claro que se maneja con antibióticos, etcétera, y recuerden que obviamente que va a haber una cobertura antibiótica, no, pero primeramente es la cirugía. Listo. Ya. La hemorragia en enfermedad hemorroidal típicamente es roja, brillante y es post-defecación, ¿ok? Listo. El dolor intenso súbito en una hemorroides externa asociado principalmente a la trombosis. Eso recuerden los chicos, por favor, porque es un dolor intenso que el paciente no va a tolerar y va a tener que acudir a la emergencia. Y recuerden que esto también pasa directamente a cirugía. ¿Ok? Listo. Entonces, para revisar, ¿todo quedó claro? ¿Hay alguna duda, una consulta? ¿Algo que necesiten que revisemos de nuevo de la teoría? ¿Todo ok? Todo tomo el silencio como que todo está ok. Ya, ok, listo. Ya, listo, todo claro, chicos. Ya. Entonces, eso sería todo por clase por hoy. Muchas gracias por su asistencia y también su participación. De igual manera, si tienen duda, consulta el tema, igual le pueden escribir al chat. Ya nos estaríamos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Bueno, ya tarde noche.